Según el gran santo sufi Ibrahim Haqi Erzurumi, Kudusus y Raju, cuando cada alma desciende del mundo de las almas para nacer en el cuerpo humano, el alma se reviste con los elementos del mundo material. Primero se reviste con tierra, después se reviste con agua, y así la tierra se convierte en barro. Después, el aire seca el barro, y finalmente el fuego lo hornea. Es como si el alma o espíritu quedara encerrada en una vasija de barro cocido, y así el alma queda oculta en el recipiente material de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es nuestro trabajo descubrir el alma que está oculta dentro de nosotros. El alma en nosotros es como el aire, contenido en un recipiente cerrado. Cuando un recipiente es creado, el aire queda automáticamente dentro del recipiente que lo contiene. Nadie tiene que ponerlo allí. Y como resultado de esto, la atmósfera queda separada entre el aire dentro del recipiente y el aire fuera de él. Nuestras almas son similares. Y así, el desarrollo del feto humano llama a un alma a habitarlo. Nuestras almas parecen estar separadas, pero la verdad es que solo hay unidad detrás de esa aparente separación. Si en el recipiente ponemos perfume de rosas, el aire dentro de él adquirirá la fragancia de la rosa. Si ponemos algo podrido, el aire allí olerá a podrido. En ambos casos, el oxígeno del que depende la vida permanecerá inalterable. De manera análoga, nuestras almas permanecen inalterables, aunque nuestras acciones y nuestras experiencias de vida pueden hacer a nuestras personalidades más o menos perfumadas. Nuestras almas no son tocadas por las cosas que ocurren en nuestra vida, así como el oxígeno en el recipiente no es alterado por ningún perfume. Nuestras almas son puras y perfectas, puesto que son chispas del Espíritu Infinito de Dios. El Corán dice: luego Dios le dio forma al ser humano e insufló en él su espíritu. Si nuestra alma está oculta, no podemos experimentar su belleza ni su luz. Nuestro trabajo consiste en permitir que la luz de nuestra alma brille a través de nosotros. Practicar nuestros rezos y nuestro dhikr es como taladrar la vasija que recubre nuestras almas, para que salga finalmente su luz. En la tradición sufí, nuestra alma está localizada en nuestros corazones. El gran sabio Hakim Tirmidhi escribió que hay 4 niveles del corazón. El primer nivel es el pecho, es decir, el corazón más externo. Es la frontera del corazón, donde interactuamos con el mundo. Los siguientes niveles son el corazón propiamente dicho, el corazón interno y el corazón recóndito o corazón de corazones. Tirmidhi explica estos niveles usando la metáfora de una casa. El pecho, es decir, el corazón más externo, es como el jardín que rodea la casa. Viajeros y animales pueden entrar fácilmente aunque haya una cerca que rodee el jardín. El corazón propiamente dicho es la casa misma. Los animales salvajes no entran y un visitante necesita permiso para entrar. Es más seguro y privado que el pecho, es decir, que el corazón externo. El corazón interno es la bóveda o cuarto del tesoro, ubicado en el centro de la casa. Allí se guardan las posesiones más valiosas de la familia, incluyendo aquellas que son irreemplazables y que no tienen precio.
La puerta de la bóveda se conserva bajo llave y solo los dueños de la casa tienen acceso a la misma. El corazón recóndito son los contenidos más valiosos del cuarto del tesoro. Para entrar a ese cuarto, primero uno debe pasar por la puerta del pecho, por la puerta del corazón propiamente dicho, y entrar a la bóveda del corazón interno. Nuestro sheikh acostumbraba decir que el corazón recóndito es un templo construido por Dios para albergar a Dios. Nuestra alma dentro del mismo es una chispa divina que trasciende el universo entero. Esta chispa trascendente en nosotros podría, en un instante, inflamar todo el universo. Como derviches, tendríamos que recordar siempre que Dios ha puesto su espíritu divino dentro del corazón de cada ser humano. Si recordamos esto, trataremos a cada persona con respeto y seríamos más conscientes del honor de servir a Dios mediante el servicio al prójimo. Si cavamos un pozo y encontramos agua, podemos transformar un desierto en un oasis exuberante. Análogamente, nuestras almas están escondidas. La vida es como un desierto árido. El amor y la compasión están ausentes. Si cavamos un pozo y encontramos agua, podemos transformar un desierto en un oasis exuberante. Análogamente, cuando nuestras almas están escondidas, la vida es como un desierto árido. El amor y la compasión están ausentes. En su lugar solo existe el narcisista amor propio. Desgraciadamente, encontrar agua solo una vez no es suficiente. Todos hemos sido inspirados o regados por el dhikr, los rezos y por la presencia de nuestros maestros espirituales. Pero estas inspiraciones iniciales se irán disipando gradualmente si no continuamos haciendo nuestro propio trabajo para descubrir nuestras almas. La práctica espiritual constante sirve para mantener viva nuestra conexión con nuestras almas y sirve para ensanchar y profundizar dicha conexión. Pero si no vivimos nuestra vida diaria de acuerdo con esa conexión, cada acción egoísta, descuidada e inconsciente cierra las aberturas que habían sido creadas. Acciones que lastiman a otros o a nosotros mismos endurecen la cobertura de nuestras almas. El eminente psicólogo Wilhelm Reich escribió: "Nos cubrimos con una armadura para protegernos del mundo, del mismo modo en que un caballero se cubre con una coraza para protegerse a sí mismo en la batalla". Todos desarrollamos defensas habituales inconscientes, porque nos sentimos solos y vulnerables. Cuando la gente nos critica o nos devalúa, nos sentimos heridos y nos defendemos de cualquier crítica futura similar, porque tememos que solo nos cause más dolor. Según Reich, nos revestimos de corazas, comprimiendo nuestras gargantas y pechos e inhibiendo nuestra respiración. Al inhibir nuestra respiración, disminuimos nuestra habilidad para sentir o expresar nuestros sentimientos. En este proceso, al disminuir todos nuestros sentimientos, bloqueamos y paralizamos no solo nuestra capacidad para sentir dolor, sino también nuestra capacidad para sentir júbilo. Cuando acorazamos nuestros corazones, perdemos contacto con nuestras almas. Remover nuestra armadura es una parte esencial de nuestro camino. Para utilizar otra metáfora, nuestra armadura es como una capa de roca sobre un acuífero puro
un lago subterráneo lleno con millones de litros de agua. Toda esa agua resulta inútil a menos que podamos llegar hasta ella. Cada uno de nosotros tiene, dentro de sí, un acuífero de agua revitalizante. Para llegar a ella tenemos que perforar todas las capas de la armadura. Solo así nuestras almas regarán nuestras vidas, y esa preciosa e invaluable agua espiritual también alimentará a otros e inspirará a otros a perforar sus respectivas armaduras, de modo de que puedan llegar al agua oculta dentro de sí mismos. Nuestras almas pueden nutrirnos a nosotros y a quienes amamos, pero descubrir nuestras almas es un trabajo duro, tal como lo es perforar un pozo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a este trabajo? Me temo que no le dedicamos tanto tiempo a eso como el que le dedican los estudiantes del secundario a la práctica de sus deportes favoritos. El progreso espiritual se produce en función al tiempo y la energía que le dedicamos. La mayoría de nosotros no estamos perforando a la profundidad suficiente. Un error común que mucha gente comete es empezar a perforar con la expectativa de obtener resultados inmediatos. Y cuando el agua no brota instantáneamente como en forma de un manantial, deciden ir y perforar en otro lado. Hay estudiantes que van a un nuevo maestro espiritual y prueban una nueva disciplina por unas pocas semanas o meses. Después, corren hacia un nuevo maestro y hacia una nueva práctica. Pero nunca vamos a triunfar si perforamos docenas de pozos, cada uno de 30 centímetros de profundidad. Tenemos que ser pacientes y constantes en nuestra búsqueda. En lugar de realizar más profundamente aquello que se nos ha dado, queremos probar algo nuevo. Por ejemplo, no necesitamos buscar los más recientes libros de sufismo, incluyendo este. En vez de eso, podemos leer nuestros libros viejos nuevamente y practicar lo que hemos aprendido. De hecho, si estamos creciendo en este camino, les puedo garantizar que encontraremos nuevas profundidades en los libros que hemos leído anteriormente. Este trabajo requiere paciencia y perseverancia. Necesitamos seguir perforando, aunque parezca que nada ocurre. Así, hasta romper la roca y llegar al acuífero. Puede que alguien necesite perforar 30 metros o incluso más, hasta llegar al agua. Puede ser que nos tentemos en perforar solo por un corto tiempo para después detenernos a descansar. Pero si descansamos durante demasiado tiempo, puede que el pozo se llene y tengamos que empezar desde cero nuevamente. Al comienzo de nuestro camino, Dios a menudo nos brinda una degustación de la meta, para así alentarnos a seguir adelante. Es algo así como un anticipo de lo que vendrá. Puede ser que sintamos más amor y luz cuando empezamos a practicar el dhikr, pero después puede parecer que nada esté ocurriendo. Tenemos que seguir perforando más profundamente, buscando la real e íntima conexión con nuestras propias almas. ¿Qué pasa cuando la vasija física se rompe? El alma o espíritu retorna a la atmósfera, una atmósfera de la cual siempre formó parte. Esto ocurre cuando llega la muerte, cuando todos volvemos a Dios, como Él dice en el Sagrado Corán. Luego regresaréis finalmente a mí. Algunas personas reviven después de que la vasija se abre. Se transforman en santos. En sufismo se le llama
morir antes de morir. Rompiendo la vasija de la individualidad, los grandes santos alcanzan el faná, es decir, el estado de aniquilación del yo separado. Nuestra aparente separación de Dios es en realidad una ilusión. El aire en la vasija parece estar separado del aire fuera de la misma, pero en realidad no lo está. La vasija no está sellada al vacío. Y al fin y al cabo, si alguna vez estuviésemos completamente separados de Dios, dejaríamos de existir al instante. Estamos constantemente en la presencia de Dios. Él reveló: estoy más cerca de ustedes que vuestra propia vena yugular. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Mientras que en realidad estamos constantemente rodeados por Dios. No estamos y jamás hemos estado separados, pero desgraciadamente vivimos en la ilusión de la separación. Sabemos, por los ejemplos de muchos santos, que es posible cavar y alcanzar el alma. Es posible establecer esa conexión con nuestras propias almas y hacerlo enriquecerá y revivificará nuestras vidas. En cada generación, algunos lo logran y recibimos un sabor, un gusto de la presencia de Dios cuando estamos en presencia de alguien que ha llegado a ese estado. Sus vidas son enriquecidas, iluminadas e irrigadas por esta agua llena de vida, y su sola presencia enriquece nuestras vidas. En el desierto, el agua es vida. Años atrás, acampé por una semana en una región montañosa muy árida. Colgamos un odre de cuero lleno de agua en medio de nuestro campamento, y el odre goteaba un poco. La tierra alrededor parecía sin vida, pero un poco de agua devolvió la vida a ese pequeño rincón del desierto. Resulta ser que las semillas estaban por todos lados, pero hacía falta el agua para traerlas a la vida. Análogamente, el agua del alma en nosotros nutre nuestra vida interna. Quienes trabajan la tierra han convertido desiertos en exuberantes tierras agrícolas por medio de la irrigación. Y los santos han convertido las estériles vidas de sus seguidores en vidas espirituales ricas y fructíferas. ¿Cuál es nuestra propia experiencia de abrir la conexión con nuestras almas? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo se sintió en nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos recapturar esa emoción nuevamente? Para cambiar metáforas una vez más, nuestras almas son como el sol y nuestras personalidades como la luna. Sin el sol, la luna es oscura. Solo gracias a la luz del sol podemos ver la belleza de la luna, puesto que su belleza surge por el reflejo de la luz del sol, así como la belleza en nuestras vidas surge por el reflejo de la luz de nuestras almas. Nuestras personalidades reflejan nuestras almas, así como la luna refleja el sol. Aún así, ese reflejo está distorsionado, tal como ocurre con todos los reflejos. Como mencionaba anteriormente, el aire en un recipiente cerrado puede ser afectado por lo que se pone en el mismo, pero lo esencial en él permanece inalterable. Nuestras personalidades son afectadas por los eventos en nuestras vidas, pero nuestras almas permanecen puras e intocables.
En una historia del Sagrado Corán, el profeta Moisés, alayhi salam, le dijo a Dios: Señor mío, muéstrate delante de mí, así puedo verte. Y Dios le contestó: No podrás verme, pero mira a esa montaña. Pero cuando la presencia de su Señor apareció sobre la montaña, la arrasó al nivel del suelo y Moisés se desmayó. La visión de los efectos de la presencia de Dios fue suficiente para dejar inconsciente a Moisés. ¿Por qué se desmayó Moisés en ese momento? Después de todo, ya había visto a Dios de cerca en la zarza ardiente del monte Sinaí. Tosun Efendi sugirió que ante la zarza ardiente, Moisés, alayhi salam, todavía era incapaz de asimilar y entender completamente la presencia de Dios. Pero una vez que fue designado mensajero de Dios, la conciencia de la presencia de Dios en la montaña fue demasiado para él. La luz de Dios es demasiado fuerte para cualquiera de nosotros, pero podemos experimentar la luz divina a través de nuestras propias almas y verla reflejada en el resto de la creación. Dios se manifiesta en la creación a través de cada uno de nosotros, y nuestro destino es ser como la luna, reflejando la luz de Dios. La luz de Dios es demasiado fuerte para cualquiera de nosotros, pero podemos experimentar la luz divina a través de nuestras propias almas y verla reflejada en el resto de la creación. Dios se manifiesta en la creación a través de cada uno de nosotros, y nuestro destino es ser como la luna, reflejando la luz de Dios. Así como una sola vela puede encender cientos de otras velas, un solo creyente puede inspirar a cientos de otras almas. Podemos entender el mismo principio a través de nuestra metáfora del agua. Todos tenemos la capacidad de regar nuestra propia tierra y también la de otros. Podemos traer a la vida aquello que está seco o dormido en otros. Si abrimos nuestras almas, podemos servir como los jalifas de Dios, es decir, sus representantes aquí en la tierra. Es nuestra obligación hacer lo mejor posible para servir como instrumentos de Dios, porque si Dios entrase en la creación directamente, todo se derrumbaría. Dios nos eligió a nosotros para servir a su creación. Como seres humanos, podemos reflejar la luz divina en otros, y cuanto más podamos reflejar la luz de Dios, más beneficiaremos a la creación. Muchos de nosotros pensamos en beneficiar a la creación mediante la acción, como ser escribiendo peticiones o dando caridad. Esas actividades son ciertamente beneficiosas, y es mucho mejor hacer el bien que sentarse en casa sin hacer nada. De todos modos, es fácil volverse distraído con la actividad, cuando lo que realmente tenemos que hacer es abrir nuestros corazones. Es un buen acto ir al desierto y recoger basura, pero es mucho mejor cavar un pozo de agua y traer el desierto a la vida. Eso es lo que se nos pide realizar. Nuestro máximo servicio a la creación es avanzar con nuestro propio trabajo espiritual. El más grande servicio que podemos prestar a nuestros hijos es ser modelos de una espiritualidad verdadera e inspirarlos en la fe y el servicio. Cavar nuestro pozo de agua es un proyecto de largo plazo. Como escribí anteriormente, es como masticar un maní de hierro, un proceso aparentemente sin fin. Por consiguiente, no busquen resultados demasiado rápido. Buscar resultados es una distracción del trabajo de seguir cavando. Tenemos que cavar utilizando las maneras que nuestros sheikhs nos han enseñado.
Ellos nos han enseñado cómo cavar profundo a través del dhikr, la oración, el servicio y otras prácticas espirituales. Este proceso no es un misterio. Muchos buscadores sinceros antes que nosotros ya lo han logrado. Nuestros esfuerzos eventualmente serán exitosos si seguimos nuestra tradición y hacemos el trabajo que se nos ha asignado. Nuestras almas están esperando ser descubiertas. Este proceso involucra desarrollar un mayor estado de conciencia y de atención. Es importante trabajar con un sentimiento optimista, sabiendo que Dios está más cerca de nosotros que nuestra propia vena yugular. Somos, esencialmente, recipientes que contienen espíritus divinos. No sigan este camino con la creencia de que puede llevar mucho tiempo, porque entonces esa misma creencia se convertirá en una profecía autocumplidora. Así como el cavar un pozo de agua, el éxito puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuán cerca estamos de lograrlo. No tenemos idea de cuánto tiempo nos tomará llegar a nuestra meta. Es importante recordar la historia de Hazret y Agar, radiallahu anha. Agar fue la segunda esposa de Hazret Ibrahim, la paz sea con él, y la madre de su primer hijo, Hazret Ismail, alayhi salam. La historia de ella ilustra el gran principio de cuán importante es actuar en el mundo, aunque toda la ayuda proviene de Dios. Dios le dijo a Ibrahim, alayhi salam, que la abandonara a ella y al bebé solos en el desierto. Al verse solos, Agar empezó a buscar ayuda. La ayuda de Dios, generalmente, viene a través de otras personas o a través de la creación de Dios. Entonces ella corrió a la colina de Safa para ver si había una caravana en la zona, pero no vio nada. Después corrió a la colina de Marwa, que se encuentra a una corta distancia. Así, ella corrió de una colina a otra 7 veces. Hoy en día, aún conmemoramos sus esfuerzos en el Hajj, es decir, la gran peregrinación. Todos los hajjis, es decir, peregrinos y peregrinas, realizan las mismas 7 corridas cortas entre estas dos colinas. Hazret Agar hizo todo lo que ella pudo para buscar ayuda para ella y su bebé, agotándose así en el calor del desierto. Cuando no podía más, puso al bebé en la sombra y descansó. Luego, Ismael movió sus pequeños pies, y al hacerlo, su talón derecho hizo un pequeño hueco en la arena. De este pequeño hueco, el ángel Gabriel abrió el acceso a un gran acuífero debajo del desierto. Surgió tanta agua repentinamente que Agar exclamó: «Sam, Sam, alto, alto». Se dice que si ella no hubiese exclamado eso, habría en ese valle un gran lago en vez de la ciudad de la Meca. El pozo sagrado de Sam ha servido a la humanidad por miles de años hasta la actualidad. Agar se cansó buscando ayuda para ella y su bebé. Hizo todo lo que podía y luego, gracias a la misericordia de Dios, de un pequeño agujero en la arena surgió una gran vertiente de agua. Esta historia nos recuerda que nuestros propios esfuerzos no son suficientes, pero que aún así tenemos que hacer lo mejor que podamos, aún sabiendo que nada sucede únicamente por nuestros actos. Mientras sigan este camino, recuerden, Dios puede abrir nuestros corazones completamente en cualquier momento y develar instantáneamente nuestra fuente interna de felicidad, alegría e inspiración. Y después de eso, la oscuridad, así como la conocemos ahora, no existirá para nosotros.
nuestras vidas estarán llenas de luz. Esa apertura del corazón puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir durante cualquier rezo, por ejemplo. Puede ocurrir cuando recitamos una sola aleya del Corán o cuando nuestras frentes tocan el suelo al rezar. Cualquier acto de adoración puede ser ese pequeño hueco que Dios usará para abrir nuestros corazones. En el dhikr, una única repetición de Allah puede ser suficiente para resquebrajar la arcilla que recubre nuestras almas. Tenemos que practicar con esa clase de optimismo. En eso consiste la fe. Estamos siguiendo este camino para entrar en contacto con nuestras almas espirituales, que siempre han estado con nosotros. No estamos acá para crear algo nuevo ni algo que no poseemos. El rezo y el dhikr son armas poderosas en este proceso. La práctica del dhikr fue diseñada por santos que rompieron la barrera hacia su propia naturaleza divina. Funcionó para ellos y también funcionará para abrir nuestros corazones. Los elementos del rezo le fueron revelados a Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Él se dedicaba a la oración a partir de su íntima conexión con Dios. El profeta Mohammed alaihi salatu wasalam a menudo rezaba durante horas por la noche. De hecho, una noche permaneció en prosternación durante tanto tiempo que su amada esposa, Hazreti Aisha radhiyallahu anha, creyó que él había muerto. Sintió un gran alivio cuando notó un sutil movimiento de su pulgar. En otra oportunidad, ella le preguntó: ¿por qué rezas tanto? ¿No dijo Dios que tu lugar en el paraíso está asegurado? El profeta alaihi salatu wasalam le contestó: ¿es que acaso no debo ser un siervo agradecido? Él no estaba rezando para lograr algo, él estaba rezando por amor y gratitud. Él estaba rezando por amor y gratitud. Las formas de dhikr fueron desarrollados por aquellos que sabían. Estas prácticas se apoyan en la experiencia de la conexión con sus almas que tuvieron esos santos. El dhikr es también una celebración de esa conexión, una manera de experimentar y disfrutar con ella. He estado hablando de este proceso como un esfuerzo para abrir una conexión hacia nuestras almas, pero también podemos pensarlo como el goce de la conexión que ya existe. Después de rezar, por ejemplo, podemos sentarnos en quietud y gozar del estado que hemos experimentado. El rezo y el dhikr pueden tomarse como procesos, con los cuales gozar de los regalos que Dios nos ha concedido. ¿Qué regalo es más grande que el regalo de nuestras almas? Es decir, del aliento que Dios insufló en nosotros proveniente de su Espíritu Infinito. ¿Acaso no debemos celebrar ese hermoso regalo? Si le regalamos a alguien un costoso equipo de sonido estereofónico y jamás lo prenden, nosotros, probablemente, vamos a sentir que no apreciaron nuestro obsequio, porque jamás se tomaron la molestia de disfrutar la maravillosa música que puede reproducir. Así es con la oración y el dhikr. Son maneras de disfrutar los regalos que Dios nos ha concedido. Nuestro camino provee una tecnología práctica para abrir la conexión con nuestras almas. Nos permite completar el deseo de Dios, expresado en el famoso Hadith Qudsi: yo era un tesoro oculto y deseaba ser conocido. Por eso creé la creación. Al mismo tiempo, es una manera de deleitarse apreciando los regalos recibidos y tomándose un tiempo para sentarse con ellos. Estos dos métodos son dos caras de una misma moneda y ambos son importantes.
Uno consiste en apreciar la luz y el amor contenidos en nuestra alma. El otro es profundizar nuestra conexión. Desde un punto de vista, nos estamos moviendo a lo largo de un camino hacia Dios. Desde otro punto de vista, estamos ya tan cerca de Dios como siempre lo estaremos. Dios ha dicho en otro Hadís Qudsi: hay 70.000 velos entre tú y yo, y no hay ningún velo entre yo y tú. ¿Por qué hay obstáculos en este camino? Consideren el Hadís Qudsi mencionado antes. Yo era un tesoro oculto y deseé ser conocido, y por eso creé la creación. Si no hubiese obstáculos entre nosotros y nuestro Creador, no existiría el proceso de conocerlo. No habría ninguna diferencia con el estado previo a la creación, cuando solo Dios existía. Dios creó el mundo para que podamos conocerlo a Él y llegar a adquirir un sentido de unidad. El proceso de conocer, de llegar a conocer, es importante. La naturaleza misma de la creación es que Dios está escondido. Nuestro trabajo es buscar el tesoro escondido. Si Dios quiere, podremos lograrlo, aunque sea tan solo en una pequeña fracción. Los ángeles están en oración constante y viven en perfecta armonía con Dios. Pero Dios no estaba satisfecho con los ángeles. Ellos no tienen libre albedrío y por lo tanto nunca pueden cambiar. Como seres humanos tenemos libre albedrío y podemos usarlo para buscar a Dios. Podemos elegir acercarnos a Dios. Existe un gran beneficio en utilizar nuestro libre albedrío para conocer a Dios y para alinearnos a nosotros mismos con la voluntad de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío, pero desgraciadamente también podemos utilizarlo para dañarnos a nosotros mismos y para dañar a otras personas. Este camino no es fácil. El mundo tampoco es fácil. Hay una tremenda cantidad de dolor y sufrimiento en este mundo. Hace algunos años, el rabino Salman Schachter Shalomi fue a visitar a Muzafer Efendi, radiallahu anhu. El rabino Salman amaba a Efendi y Efendi lo había nombrado como Mubhib, literalmente un amigo de nuestra orden, que es el primer nivel de iniciación. Uno de los discípulos judíos que vino con Salman le pidió a Efendi que rezara por la paz en Medio Oriente, diciéndole: Dios quiere que nosotros trabajemos por la paz. Y la Torá enseña que debemos golpear nuestras espadas y convertirlas en arados. Entonces, Muzafer Efendi, radiallahu anhu, se puso de pie y de pronto lo vi convertido en uno de esos grandes guerreros turcos que eran sus ancestros. Su voz tronó y dijo: ¿golpear nuestras espadas y convertirlas en arados? ¡Ridículo! Si lo haces, tus vecinos vendrán con sus espadas y tomarán no solo tus arados, sino también tus tierras y posesiones. Dios no hizo este mundo como un lugar de paz y descanso. Nuestro destino aquí es luchar y trabajar duro y superar obstáculos. Así es como también crecemos espiritualmente. La vida en este mundo siempre ha implicado pérdida, sufrimiento, depredadores y presas. Ciertamente, Dios podría haber creado este mundo solamente con hermosos ciervos y gacelas, sin tigres ni leones. Pero esos hermosos herbívoros comen vegetales, que también están vivos. Así que los ciervos y gacelas también causan dolor y muerte al reino vegetal. ¿Quién puede decir que la vida del animal vale más que la de un vegetal?
Los depredadores, en realidad, están conservando a sus presas. Si las manadas de ciervos no disminuyeran por efecto de sus depredadores, los ciervos comerían más de lo que la tierra puede darles, y eventualmente así se morirían de hambre. Este mundo está basado en un ciclo de nacimiento y muerte, que abarca a todas las criaturas. La pérdida y la muerte son dolorosas e inevitables, pero necesarias. Cuando nos quejamos de las tragedias de la vida, generalmente nos quejamos únicamente de los eventos que nos afectan de manera directa. Es una tragedia si alguien que amamos muere, pero cuando miles mueren de hambruna en África, la mayoría de las personas no sienten que es una verdadera tragedia. Raramente sentimos que es una tragedia cuando mueren animales, a menos que sean nuestras mascotas. ¿Acaso para Dios sus vidas valen menos que las nuestras? La muerte es una parte integral de la vida. Nuestro destino es estar acá, en este mundo, por unos pocos años, y nuestro trabajo es hacer lo mejor con el tiempo que Dios nos ha concedido. Es un desafío seguir el camino de la verdad. Podemos trabajar duro durante muchos años y aún así no llegar a nada. La alegría está en hacerlo. Seremos mucho más felices si disfrutamos de este camino, incluso con todas sus luchas. El triunfo puede llegar o puede que no. Eso depende de la voluntad de Dios. No podemos lograr nada únicamente con nuestra voluntad. Lo que sea que experimentemos en este camino es un regalo. Todos buscamos a Dios y todos tenemos que luchar con nuestros obstáculos y limitaciones. En ese proceso, aprendemos cuánto necesitamos de las bendiciones de Dios. Eso solamente ya es un verdadero logro. He dicho anteriormente que el sufismo es práctica. No solo es teoría o filosofía. No es compartir grandes comidas y pasarlas bien estando juntos. Es práctica, cotidiana, esfuerzo y perseverancia. Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir ya? Açılmış gülleri dermeye